Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en las agitadas aguas de la política colombiana. El presidente Gustavo Petro se enfrenta a acusaciones bastante serias sobre la financiación de su campaña y hasta habla de un posible golpe parlamentario. Uf, sí, la situación está que arde. Tenemos que analizar a fondo esas denuncias de irregularidades en la financiación de la campaña de Petro y entender claro por qué él considera que hay un plan para sacarlos del poder. Exacto. Y para eso vamos a bucear en la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la petición de protección de Petro. La gran pregunta ¿es una estrategia de la oposición para desestabilizarlo o las denuncias contra Petro tienen fundamento? Para comprender bien este caso hay que empezar por el Consejo Nacional Electoral, el CNE. Este organismo, que está liderado por Álvaro Hernán Prada, del Partido Centro Democrático, es el que está investigando la financiación de la campaña de Petro. Y claro, muchos señalan que Prada, que recordemos también está bajo investigación por otros casos, podría tener motivaciones políticas para ir tras Petro. Claro, y aquí entra en juego el famoso fuero presidencial, ¿no? La protección que tiene Petro como presidente. Precisamente. El fuero presidencial impide que el CNE investigue directamente a Petro mientras sea presidente. Sin embargo, la investigación sobre la financiación de la campaña sí puede seguir adelante. Y ahí es donde Petro decide jugar una carta arriesgada. Acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando protección. Argumenta que sus derechos están siendo violados. ¿Qué podemos decir de la decisión de la Corte? Bueno, la Corte rechazó la solicitud de Petro. Básicamente le dijo que este es un asunto interno de Colombia, que debe resolverse aplicando las leyes colombianas. Un argumento clave de la Corte fue que las acciones del CNE no violan los derechos políticos de Petro porque las posibles sanciones son administrativas, no penales. Espera. ¿Por qué es tan importante esa distinción entre sanciones administrativas y penales? Buena pregunta. Aquí está la clave. Una sanción administrativa puede implicar multas o la anulación de la elección, pero no conlleva cárcel ni la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una sanción penal, en cambio, sí puede llevar a la pérdida de la libertad y de los derechos políticos. La Corte Interamericana considera que en este caso las posibles sanciones del CNE no son lo suficientemente graves como para justificar su intervención. Entonces, la Corte le está diciendo a Petro, resuelve tus problemas en casa. Pero, ¿qué pasa con la estrategia de la defensa de Petro al intentar vincular este caso con la sanción que recibió de la Procuraduría en el pasado? Esa sanción sí lo inhabilitó políticamente. Esa fue una jugada interesante, sí, pero no funcionó. La Corte Interamericana marcó una clara diferencia entre los dos casos. La acción de la Procuraduría, que es un órgano de control disciplinario, tuvo un impacto directo en los derechos políticos de Petro. En cambio, las posibles sanciones del CNE no tienen ese efecto. Ahora, hablemos de las acusaciones de golpe parlamentario. Petro y sus seguidores insisten en que hay un plan orquestado por la oposición para sacarlo del poder. Para entender esta narrativa, tenemos que fijarnos en la secuencia de eventos. Primero, la investigación del CNE y luego la posibilidad de que el caso pase a la Comisión de Acusación del Congreso. Esta comisión tiene la facultad de iniciar un juicio político contra el presidente. Esta secuencia es la que alimenta la teoría del golpe parlamentario. Claro, si la comisión de acusación decide iniciar un juicio político, el Congreso podría votar para destituir a Petro. Pero la oposición, por supuesto, tiene una visión totalmente diferente. Figuras como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay y Katy Kubinau niegan rotundamente que exista un golpe y celebran la decisión de la Corte Interamericana. Exacto. Ellos argumentan que se está siguiendo el debido proceso y que Petro está usando la narrativa del golpe para victimizarse y deslegitimar a la oposición. Ok, entonces tenemos dos versiones. La del gobierno, que denuncia un golpe parlamentario, y la de la oposición, que lo niega. ¿Qué debemos tener en cuenta para analizar esta situación? Primero, hay que entender que la decisión del CNE, aunque sea administrativa, puede tener un gran peso en la Comisión de Acusación del Congreso. Si el CNE encuentra pruebas de irregularidades en la financiación de la campaña, la comisión podría usar esa información para justificar un juicio político. Y aquí es donde entra en juego una de las acusaciones más serias. Se dice que el CNE podría estar utilizando pruebas falsas en su investigación. Esa es una acusación gravísima. Si se comprueba que es cierta, pondría en duda todo el proceso y la legitimidad de las instituciones colombianas. La cosa se pone cada vez más interesante, ¿verdad? Sin duda, lo que está en juego no es solo el futuro político de Petro, sino la estabilidad de la democracia colombiana. Si retomamos el tema de la Corte Interamericana, es importante entender en qué se basa su decisión, un análisis muy específico del caso. Como decíamos antes, esa distinción entre sanciones administrativas y penales fue clave. O sea,
La Corte no dijo que no se estuviera vulnerando el fuero presidencial de Petro, sino que ese tipo de controversias, bueno, deben resolverse dentro del marco legal colombiano. O sea que no se metió en el fondo del asunto. No dijo si Petro es culpable o inocente, ni si hay o no un intento de golpe parlamentario. Exactamente. La Corte se limitó a analizar si tenía competencia para intervenir y concluyó que no. Su decisión se basa en una interpretación muy particular de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entiendo. Entonces la Corte le está diciendo a Petro, resuelve esto en tu país, con tus leyes. Pero esto deja el caso en un terreno muy delicado, ¿no? Porque la oposición puede interpretarlo como una victoria. Y el gobierno puede seguir con la idea de que hay un plan para destituir a Petro. La decisión de la Corte no resuelve el conflicto político, solo define hasta dónde llega su propia jurisdicción. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo se puede garantizar la imparcialidad y la transparencia en un proceso tan delicado, donde las apuestas son tan altas y la polarización política es tan intensa? Esa es la gran pregunta, porque lo que está en juego no es solo el destino de Petro, es la estabilidad de la democracia colombiana. Si la gente pierde la confianza en las instituciones, el sistema se debilita y se abre la puerta a la inestabilidad. Y aquí la responsabilidad de todos los actores políticos es crucial. Deben actuar con responsabilidad, respetando las instituciones y buscando el bien común por encima de los intereses partidistas. Porque si no se respeta el debido proceso, si se utilizan las instituciones para perseguir opositores, se estaría sentando un precedente muy peligroso. Sin duda, la justicia debe ser imparcial, independiente y debe basarse en pruebas sólidas, verificables. Cualquier indicio de manipulación o de persecución política sería un golpe muy duro para la democracia colombiana. Y volviendo a la investigación del CNE. Recordemos que su decisión, aunque sea administrativa, puede tener un impacto enorme en la Comisión de Acusación del Congreso. Así es. Si el CNE encuentra pruebas de irregularidades en la financiación de la campaña de Petro, la Comisión de Acusación podría utilizar esa información para iniciar un juicio político. Y ahí es donde la acusación de pruebas falsas cobra aún más relevancia. Porque si se comprueba que el CNE está utilizando pruebas fabricadas, todo el proceso se desmoronaría. Sería un escándalo mayúsculo que pondría entredicho la legitimidad de todo el sistema. Exactamente. Y no solo se estaría dañando la imagen del CNE, sino también la del sistema judicial en general. Sería un duro golpe para la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y en este caso con un presidente en el centro de la controversia, las implicaciones son aún mayores. La incertidumbre política puede tener consecuencias negativas para la economía, la seguridad y la convivencia social. Sin duda. Por eso es fundamental que este proceso se lleve a cabo con la mayor transparencia y rigor jurídico posible. La ciudadanía debe poder estar segura de que se está haciendo justicia y no se esté utilizando el poder para fines políticos. Y hablando de la ciudadanía, ¿cuál es su papel en todo este embrollo? ¿Cómo pueden los colombianos contribuir a que ese proceso sea justo? Y transparente. Bueno, en primer lugar, la ciudadanía debe estar informada. Es importante que se mantengan al tanto de los acontecimientos, que contrasten la información que reciben y que no se dejen llevar por rumores o noticias falsas. Porque en un ambiente tan polarizado como el que vive Colombia, es muy fácil caer en la desinformación y la manipulación. Por eso es crucial que los ciudadanos desarrollen un pensamiento crítico, que aprendan a discernir entre la verdad y la mentira, y que no se dejen influenciar por discursos emocionales, propagandísticos. Y además de estar informados, ¿qué más pueden hacer los colombianos? Bueno, pueden participar activamente en el debate público. Pueden expresar sus opiniones, debatir con respeto, exigir respuestas a sus líderes y hacer oír su voz. La democracia no es solo votar cada 4 años, sino participar en la vida pública. Y hablando de participación ciudadana, hay algo que me parece crucial en este caso, la denuncia de que el CNE podría estar usando pruebas falsas en su investigación contra Petro. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, asegurarnos de que se llegue al fondo de esta acusación? Esa es una pregunta clave. Lo primero es exigir una investigación exhaustiva e imparcial, tanto de las autoridades judiciales como de los medios de comunicación. La transparencia es clave para recuperar la confianza en las instituciones. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que esta acusación quede en el aire. Si se comprueba que se han usado pruebas falsas, las consecuencias serían terribles para la credibilidad del CNE y para la democracia colombiana en general. Sin duda, sería un golpe muy duro para la confianza en el sistema judicial y para la percepción de que la justicia es igual para todos. Imagínate, se crea un precedente peligroso que podría usarse para perseguir a cualquier opositor, sin importar su ideología. No quiero ni pensarlo, sería como volver a las épocas más oscuras. Y con un presidente en el ojo del huracán, las implicaciones son aún mayores. Porque no hablamos solo de un individuo, sino de la estabilidad política del país. La incertidumbre, la desconfianza, la polarización, todo esto puede tener consecuencias negativas para la economía, la seguridad y la convivencia social. Totalmente de acuerdo.
Por eso es tan importante que la ciudadanía esté informada, que participe en el debate público y que exija respuestas a sus líderes. No podemos permitir que la apatía o el miedo nos paralicen. Tienes toda la razón. La defensa de la democracia es una tarea de todos. No podemos dejar que unos pocos decidan el futuro del país. Es nuestra responsabilidad. Informarnos, participar, debatir y defender los valores democráticos. Y en este caso en particular creo que es fundamental que se aclare la verdad sobre las acusaciones de financiación irregular de la campaña de Petro. Si es culpable, que se le aplique la ley. Pero si es inocente, también tiene derecho a que se le reconozca su inocencia. Lo importante es que se respete el debido proceso, que se actúe con transparencia y que se llegue a una conclusión justa, basada en pruebas sólidas y no en especulaciones o intereses políticos. En definitiva, este caso nos muestra que la democracia colombiana sigue siendo frágil, que las instituciones están bajo presión y que la polarización política amenaza con dividir al país. Así es, el futuro de Colombia está en juego y es responsabilidad de todos los colombianos construir un futuro, basado en el respeto a la ley, la justicia y la verdad. Bueno, y hasta aquí nuestro deep dive sobre la compleja situación que enfrenta el presidente Petro en Colombia. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor este caso. No olviden que la información es poder. Manténganse informados, contrasten las fuentes, participen en el debate público y defiendan sus derechos. La democracia se construye día a día, con la participación de todos. Para profundizar en la actualidad colombiana, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Ahí encontrarán análisis, entrevistas, reportajes, que les ayudarán a comprender mejor la realidad del país. Denle me gusta a sus videos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de sus publicaciones. Nos vemos en el próximo Deep Dive.